El tema de esta mañana es la historia de David y Goliat. Como muchos de ustedes saben, hemos estado viendo y visitando las historias bíblicas que leíamos o nos leían nuestros padres de los niños, cuando éramos niños. Y hemos llegado a la historia de David y Goliat. Y es una historia muy bella, muy linda. Y vamos a ver realmente de qué trata esta historia. Esta historia se encuentra en 1 Samuel 17. No vamos a leer todo, no tenemos tiempo, pero usted lo puede leer después en su casa y familiarizarse con esta historia. Esta historia empieza con la vida de David y la vida de Goliat. Y en esos tiempos ellos estaban pasando cosas muy similares a las que estamos pasando ahora. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles e inciertos. Y todo esto produce mucha clase de temores en nuestras vidas. Temores de no saber si seremos infectados con el virus. Temores de no saber si tenemos trabajo en el futuro. Temores de no saber si todo volverá a como era antes. Temores de no saber si nuestras relaciones con seres queridos serán restauradas. Esto de la distancia, de la cuarentena ha causado mucho distanciamiento entre las familias. También temores de cómo será la vida en el futuro si lo del virus no sigue. Hay mucha incertidumbre y hay muchos temores. Y esta mañana hablaremos sobre la batalla famosa entre David y Goliat. Una batalla que causó mucho temor en esos tiempos a las personas, pero más que todo a los ejércitos de Israel. Les voy a dar un resumen de qué era lo que estaba pasando ahí para que entienda más o menos. Y todo empieza con los filisteos. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y ellos estaban en posición para batallar contra Israel. Y había un valle muy profundo, el nombre del valle era Valle Profundo, y estaba así. Y de un lado estaban todos los ejércitos de los filisteos. Y de este lado, aquí a estas alturas más o menos, estaban todos los ejércitos de Israel. Y ellos estaban haciendo ruido y que iban a batallar, cuando de repente sale del lado de los filisteos, salió un campeón llamado Goliat, diciendo que escogieran a un hombre de Israel para pelear con él. Y esta era la idea, que cualquiera de los dos que ganara la batalla iba a subyugar al resto de ellos. O sea que no iban a pelear los dos ejércitos, sino que un hombre contra un hombre. Y cualquiera de los dos hombres que ganara la pelea iba a ganar toda la batalla. No iban a pelear los ejércitos. Y eso él lo estaba haciendo, y por 40 días estuvo diciéndole esas cosas a ellos. El problema era que el filisteo que se llamaba Goliat, era un gigante muy fuerte y muy grande. Y no había un hombre en los soldados de Israel que se atreviera a pelear con él, porque tenía mucho miedo de él. Después vamos a describir más o menos cómo era él. Pero Goliat desafiaba y avergonzaba el pueblo de Israel. Al final de los 40 días, el padre de David lo manda a David para que vaya a ver cómo están sus hermanos. David tenía 3 hermanos, los quienes eran soldados. Y le dice el padre de David: ve a donde están batallando los hombres de Israel y llévales comida a David. Y ve cómo están ellos. Viene David, dejó sus ovejas y se fue y le hizo caso a su padre. Y se fue a ver cómo estaban sus 3 hermanos y le llevó comida también. David no era soldado, él era un joven, tal vez tenía como entre 18 y 20 años. Estos 3 hermanos eran hermanos mayores de David. Cuando David vio que los soldados de Israel estaban con miedo y dijo que él dijo entonces, cuando lo vio que estaban atemorizados, que nadie quería salir a pelear, y él se dio cuenta de lo que estaba pasando, David dijo: no, yo voy a pelear con Goliat. Viene Saúl y viene y lo viste con su armadura y lo prepara para pelear, y finalmente David hace algo y se enfrenta a Goliat y lo mata. Lo mata, usted ya sabe que lo mata con una piedra y con una honda que tenía en la mano, y le pega justamente enfrente. Y dice en la Biblia que la piedra se sumió en la frente y cayó. Vino David, agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y así fue la victoria.
Y después todos los soldados de los filisteos, al ver a su líder, a su campeón, ahí tirado, ahí muerto, salieron huyendo, y el pueblo de Israel, los ejércitos de Israel, atrás, siguiendo a los filisteos. Hermano, esta es una historia muy bella, una historia real. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta historia. En la vida vamos a encontrar muchas luchas, muchas batallas. En su vida usted va a encontrar eso. En realidad hay dos tipos de batallas. Batallas a nivel físico y batallas a nivel espiritual. El problema para la humanidad es que nosotros tendemos a pensar que nuestras batallas son solo a nivel humano y respondemos con soluciones humanas. Pero ¿qué pasa? Que cuando sin saber estamos en una batalla espiritual y respondemos con estrategias humanas, muy rápidamente nos damos cuenta de que nuestras armas no funcionan. Y cuando eso sucede, entonces temor invade nuestras mentes y nuestros corazones. Nos sentimos solos y abandonados porque estamos bajo el dominio de un enemigo que es superior a nosotros. Y esto es exactamente lo que la historia bíblica de David y Goliat representan hoy para nosotros. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué podemos hacer y cómo podemos afrontar un enemigo que no conocemos y entendemos? Esta es la pregunta. Esta mañana veremos 3 cosas que necesitamos saber cuando enfrentemos las batallas en nuestras vidas, y muchas veces esas batallas van a ser espirituales. Vamos a ver 3 cosas. La batalla es de aquel que sabe poner su mirada en Dios. Segundo, la batalla es de aquel que sabe que la lucha es espiritual y no carnal. Y últimamente vamos a aprender que la batalla es de aquel que sabe que la guerra ya fue ganada. Goliat era un enemigo muy fuerte. La armadura de Goliat se calcula que pesaba entre 150 a 200 libras. El casco con el que él peleaba pesaba 20 libras. La altura de Goliat era un hombre que medía 9 pies, 6 pulgadas. Ustedes han visto a Shaq O'Neal, el basquetbolista, muy alto él. Goliat era 2 pies más alto que él. Y él y Goliat constantemente por 40 días estaba avergonzando a los soldados de Israel. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 17, 8 al 11. Ahí lo puede ver en su Biblia, lo vamos a leer juntos. 1 Samuel 17, 8 al 11. Y esto es lo que dice. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo, el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron un gran temor. Durante este tiempo, Saúl, el rey de los ejércitos de Israel, se había olvidado de que había un Dios en Israel. Y su armada estaba siendo amenazada por un gigante que era más fuerte que cualquier de los soldados de Saúl. ¿Y cómo se sentían ellos ante esta realidad? Ellos tenían temor, dice. ¿Cómo puede un humano, hermano, pelear con un gigante como Goliat? La respuesta está acá. La batalla es de aquel que sabe poner su mirada, su ver en Dios. Poner la mirada en Dios. Cuando Saúl, dice en el versículo 11, 17:11, primera de Samuel 17:11, dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Oyeron las palabras y vieron al filisteo, vieron a Goliat, y dice que se tuvieron gran temor. ¿Por qué? Se acobardaron y tuvieron gran temor.
La respuesta la tenemos. ¿Por qué tuvieron ellos gran temor? ¿Por qué se acobardaron? ¿Y por qué tuvieron gran temor? La respuesta la tenemos en el verso 24 y 25. Mire lo que dice ahí. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, cuando ellos vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. El 25 dice, y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Imagínese usted es un hombre normal de mi estatura y de repente empieza a subir. O sea, estaba en el otro lado del valle, bajó, lo podían ver, y cuando empieza a subir al lado de donde están los ejércitos de Israel, este gran hombre con esa armadura y con todos y con todo su atuendo de guerra empieza a subir. Lo vieron y dijeron, vieron al hombre, huyeron de él y dijeron, se preguntaron, ¿habéis visto a este hombre que sube? Mira qué grande es, mira qué grande. De temor se llenó el corazón de ellos. Si usted desea, hermanos, y muchas veces así nos sentimos nosotros, cuando los problemas, cuando lo que está sufriendo usted, cuando lo que está pasando usted mira eso como un enemigo muy grande y usted mira y usted sabe que no puede. Su corazón empieza a temblar. La ansiedad empieza a invadir su mente. Y usted se siente solo y sin esperanza. Pero si usted desea tener victoria en esa batalla y todas las batallas que vengan para su vida, es muy importante entender hacia dónde usted ve. Los soldados y Saúl estaban viendo a Goliat, pero ellos no tenían que ver ahí. Cuando su ver está en lo grande del problema, usted se va a acobardar. La mirada, cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en el problema, nos vamos a acobardar. Ellos vieron al hombre, lo grande de Goliat, y ellos se acobardaron. Ellos vieron al hombre y huyeron de él. Dice, muchas veces huimos pretendiendo que no hay una lucha o un Goliat enfrente de nosotros. Pensamos que Goliat también no nos va a seguir si huimos, pero Goliat los estaba siguiendo. Hermanos, no hay forma que nos podemos alejar, no hay forma que nos podamos esconder de muchas veces de estos Goliats que vienen a nuestras vidas, de estos problemas y estas cosas tan duras que vienen a nuestras vidas. Pero cuando su mirada está en Dios, todo cambia. Cuando usted viene y levanta su quijada y pone su mirada en el Dios viviente, algo pasa con Goliat. Cuando nuestra mirada está en Dios, usted ya no tendrá temor y usted no huirá tampoco. Mire lo que dice el versículo 26, 17-26 dice, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel y quite la vergüenza de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Mire lo que pasa aquí. La mirada de David estaba en el Dios viviente y por eso él pudo ver a Goliat solo como un humano cualquiera. Él se dio cuenta que Goliat sí podía ser matado. Él se dio cuenta que Goliat no iba a avergonzar más al pueblo de Israel. Pero David pudo ver esto porque él tenía puesta la mirada en el Dios viviente de Israel. Él no se había olvidado de Dios. Saúl se había olvidado de Dios, los soldados se habían olvidado de Dios, pero no David. Pero ¿cómo es que ponemos nuestra mirada en Dios? Pueda usted que se pregunte. Esto lo podemos ver en Salmos 16:8. Salmos 16:8. Dice, al Señor, dice aquí, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Este es David el que está hablando aquí, para que vean la conexión. Y esto es lo que dice David. Dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme.
al Señor he puesto. Esto nos dice que David constantemente estaba haciendo esto. Estaba poniendo al Señor enfrente de él, en su pensar, en su caminar, en todo lo que él hacía a través del día. El Señor siempre estaba enfrente de él. Y dice, continuamente delante de mí. Esto no lo hacía de vez en cuando, en la mañana cuando él oraba o en la tarde cuando él oraba, no, durante todo el día. Él estaba constantemente, la presencia de Dios y su pensar estaba en Dios. Entonces usted podrá permanecer firme y no huir de los problemas con temor, porque dice ahí, permaneceré firme. Aquí nos está diciendo David a través de este salmo que él permanecía firme y no huía ante los problemas, ante el temor que le podían dar estos problemas, porque él tenía su mirada puesta constantemente sobre su Señor, perdón. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios y no en nuestro problema, usted permanecerá firme, hermanos. Qué cosa tan bella. Todo tiene que ver a dónde va a ver usted. ¿Va a poner su mirada en el problema y lo grande del problema y lo imposible de solucionar el problema? ¿O va a poner usted su mirada en el Dios viviente de Israel? Esa es una gran diferencia. ¿Quiere usted tener una vida firme, sin miedo de lo que pueda pasar? Entonces ponga su mirada en Dios, en un Dios que está vivo y no muerto. Hermanos, esto es muy importante. Muchas veces Dios no le va a quitar los problemas en su vida. Dios no le va a quitar esos obstáculos. Dios no le va a quitar esas batallas. Usted va a tener que batallar y ir ahí. Pero lo que Dios sí le puede quitar es el temor. Y le puede dar la confianza de que usted va a ganar porque usted ha puesto su fe en Dios. La batalla es aquel que sabe que la lucha es espiritual. La batalla es de aquel que sabe que la lucha es espiritual. Vayan por favor en sus Biblias, 1 Samuel 17:38, y leamos juntos. Esto es lo que dice la Biblia. Saúl visitó a David con sus ropas, vistió a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se le había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Saúl viene y en las mejores de sus intenciones empieza a preparar a David para la batalla con armaduras humanas. Saúl no se había dado cuenta que esta batalla era espiritual. ¿Qué armas le dio? Le dio armas para defenderse, le dio ropas militares, yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Era posiblemente la armadura de Saúl. Y le dio una arma para atacar, una espada, y se la ciñó al lado de David. Pero estas armas humanas no sirven para nada, porque no podían defender a David ni atacar a un enemigo tan formidable como era Goliat. Por eso dice aquí que David se las quitó. Y el versículo 40 dice, y tomando su cayado en la mano, David escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Esto fue lo que hizo. Se quitó la armadura y él agarró lo que él conocía. Él era pastor de ovejas y él lo que agarró fue lo que él tenía todo el tiempo. Su ropa normal, su vara, su cayado es su vara, su saco de pastor, y recogió de ahí, del valle, había un río, ahí recogió 5 piedras lisas. Una vara de pastor, 5 piedras lisas, su saco de pastor y una honda en la mano. David se prepara para la batalla con instrumentos de un pastor de corderos, hermanos. David entendía muy bien que la batalla no era de armas humanas, pero que era una batalla espiritual. Mire lo que dice en 1 Samuel 17:45.
17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Qué tremendo. Mira el valor que tenía David. Todos con miedo, pero David con valor. Y dice: pero yo vengo a ti. Le dice: tú vienes a mí con armamento humano. Y David le dice: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. En el nombre del Señor de los ejércitos. Con esta confesión en su boca, David demostraba que su mirada estaba en el Señor y que la pelea era de Dios. Él estaba poniendo su fe en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. También dice aquí: y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David le estaba diciendo a Goliat: Goliat, no te confundas, no vienes a pelear conmigo, estás desafiando al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David entendía claramente que la batalla no era de él, sino que la batalla era de Dios. David también sabía que los escuadrones de Israel, que los soldados de Israel tenían un general que peleaba con ellos, y que el desafío que había hecho Goliat a los ejércitos de Israel era un desafío directo a Dios. El apóstol Pablo también entendía nuestra lucha y nuestra batalla, que esta no era a un nivel físico, pero a un nivel espiritual. Mire lo que dice Pablo acerca de las batallas. En 2 Corintios 10, del 3 al 4, vamos a leer juntos. 2 Corintios 10, 3 al 4, dice: pues aunque andamos en la carne, aunque somos físicos, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La guerra es espiritual, pero quiero darles unas buenas noticias. Jesucristo ya ganó la guerra. Y esto nos lleva al último punto. Hermanos, nosotros peleamos batallas, pero Jesucristo ya ganó la guerra. La batalla es de aquel que sabe que la guerra espiritual ya fue ganada. Estas son las buenas noticias del Evangelio, que las batallas que peleamos nosotros, pero la guerra ya fue ganada. Tengo que darle una diferencia entre qué es una batalla y qué es una guerra. Muchos de ustedes ya saben esto. La batalla es una pelea que puede perder o ganar sin afectar a la guerra. Son peleas pequeñas entre grupos de ejércitos pequeños. Y hay un grupo acá, esto es una batalla. Hay otro grupo acá, esto es otra batalla. Hay otro grupo acá, esto es batalla. Y unas se ganan y otras se pierden. Pero esas son batallas. Pero la guerra es al final lo que va a decidir quién ganó todo. Entonces la guerra es lo más importante. Si la guerra se pierde, todo se perdió. Si la guerra se gana, se ganó todo. Se conquistó al enemigo completamente. Y esta es la buena noticia que tenemos hoy para usted. David fue un tipo de Jesús. Cuando usted lea esta historia de David y Goliat, usted va a ver a Jesús en David. La única diferencia es que David era humano, pero Jesús también era humano, pero Jesús era Dios. Y la batalla de Jesús fue una batalla mucho más grande que la batalla por el temor, por la batalla de cosas del futuro, por cualquier cosa que usted esté pasando. La humanidad tiene un enemigo muy grande. El enemigo más grande de la humanidad se llama Satanás. Él viene y él desea llevarse a tantos como pueda en su reino a un lugar que se llama infierno. Él viene y usa el pecado para engañarnos y apartarnos de Dios. Y no solo eso, usa el pecado y también nos mete miedo y nos amenaza. Pero eso Él lo hace con aquellos que no conocen a Cristo. Pero cuando usted conoce a Cristo, usted se va a dar cuenta que esa batalla ya fue ganada y que usted es más que un conquistador.
David fue un tipo de Jesús. Jesús, fue mandado para ver cómo estaban sus hermanos. Mire lo que dice en el versículo 17-18. Lleva también, le dice su padre David, lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos. Esta palabra y mira a ver habla de inspeccionar. Habla de que Jesús vino e inspeccionó cómo estaba la situación de la humanidad. Tomó forma humana para ver cómo estábamos nosotros ante un Goliat tan grande. Y después dice, y ve y cómo están tus hermanos. Esta palabra cómo están aquí en los hermanos es la palabra shalom. Quería saber si estaban en paz, si estaban bien. Esta es la idea, que Jesucristo dejó todo lo que tenía para venir y pelear esta batalla. La batalla por la humanidad. Había un enemigo, Satanás, y al otro lado el representante de Dios, Goliat y David, Satanás y Jesús. Y esta batalla iba a ser por las almas de la humanidad. Esta es la gran batalla que se está poniendo aquí en la historia de David y Goliat. Y esta es una batalla por las almas. Es una batalla de amor, del amor de Dios a través de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna con Dios. Jesús buscaba alentar nuestro corazón derretido por el temor que muchas veces experimentamos en este mundo. Cuando el pecado entró al mundo, hermanos, todos nos acobardamos. El pecado nos controla y nos domina. El pecado nos avergüenza. Es un enemigo como Goliat que anda buscando destruirnos y mantenernos atemorizados todo el tiempo. Pero mire aquí lo que le dijo David a Saúl. En el versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, a causa de Goliat. Tu siervo David irá y peleará con este filisteo. Ahí tenemos las palabras lindas de Jesús. Imagínense a Jesús diciendo, no te desalientes en tu corazón. Nadie se desalienta a causa de lo que estés pasando, a causa de lo que tengas. Tu siervo Jesús peleará con el filisteo. La verdad, hermanos, es que Jesús peleó y Él ya ganó. Y eso es la promesa que tenemos y podemos descansar en eso. No se desaliente del corazón de nadie a causa de Él. Palabras muy bellas. Palabras bellas que un corazón afligido le encanta escuchar. Que sí hay esperanza. Que esta vida que usted está, si no conoce a Cristo, esta vida que usted está viviendo ahorita, tiene una solución. Tiene una esperanza. Y si usted es cristiano y cree en las promesas de Dios y está en un problema, Dios está con usted. No le va a abandonar. Porque Él ya ganó la victoria. Él ya ganó la guerra. Y usted pueda que se pregunte, ¿y dónde fue que Jesús peleó esa gran guerra? Esa gran guerra fue peleada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Jesús peleó la batalla espiritual en la cruz. Mire lo que dice Juan 19:30. Juan 19:30 dice lo siguiente. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ahí murió Jesús. Esta frase, consumado es, nos habla de que la guerra espiritual había sido ganada por Cristo. ¿Cómo conquistó Jesucristo la batalla? ¿Cómo ganó Jesucristo la guerra? ¿Cómo salvó Jesucristo? La misión de Cristo, que Él vino, era para rescatar las almas, para rescatar a los humanos de las manos del infierno eterno, de las manos de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él dio su vida y Él murió y Él pagó por todos nuestros pecados. Con la muerte de Jesús, Él compró todos los derechos de cautiverio que Satanás tenía sobre usted y sobre mí. Toda
la paga fue hecha completamente a Dios. Y esa paga no fue hecha a Satanás. La deuda no era con Satanás. La deuda era con Dios, porque las reglas que se quebraron, los mandamientos que se quebraron eran de Dios. La humanidad tenía una deuda de muerte porque habían pecado contra un Dios que es santo y es bueno. Pero Jesucristo vino y dejó todo y vino a pelear, y la pelea fue contra Satanás. Satanás no quería que él ganara, pero Satanás no sabía que con su muerte Jesús iba a pagar al Padre toda la deuda que usted y yo teníamos, toda la deuda de los pecados que hemos hecho en el pasado, toda la deuda de los pecados que hacemos en el presente y toda la deuda de los pecados que haremos en el futuro. Dios es bueno, hermano, y Él pagó. Y ahí en esa cruz nosotros fuimos libres del temor. Ahí en esa cruz nosotros fuimos libres de una muerte eterna, alejados de Dios. Ahí en esa cruz la guerra fue ganada y nosotros ganamos estar en la presencia de un Dios bueno y verdadero. Hermanos, si usted está pasando algo muy difícil esta semana, si usted está luchando y usted tiene temores y usted no entiende qué es lo que está pasando, quiero recordarle que ponga su mirada en Dios. Ponga su mirada en Dios. Hay un Dios vivo. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe no fue creado por casualidad. Hay un Dios vivo y eterno que lo mira todo. Levante su mirada y dígale: Dios, no te conozco. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a verte, porque ya no puedo más. Si usted está pasando eso, quiero exhortarle a que ponga su mirada en Dios. Si usted es creyente y ha caminado con Dios por muchos años, a veces nosotros nos distraemos también y ponemos nuestra mirada en el problema. Y miramos al problema que es grande, que es alto, que es fuerte, y no podemos hacer nada. Quiero exhortarlo a que usted, que ya camina con Dios, levante la mano y ponga su mirada en el Dios que es el general de los ejércitos de Israel, en el Dios que tiene el absoluto poder para conquistar cualquier cosa. El problema que usted tenga es chiquito, es pequeño contra el poder de nuestro Dios. También quiero recordarle, ya para terminar, hermano, que si usted se encuentra en una situación así, recuérdese que la batalla, estoy aquí resumiendo básicamente, es una lucha espiritual. La lucha no es contra su hermana, la lucha no es contra su hermano. Perdone a su hermana, perdone a su hermano. Perdone a cualquier persona que le esté causando dolor, miedo, temor, angustia. La lucha no es carnal, la lucha es espiritual. Por eso Dios nos pide que los perdonemos los unos a los otros. No se deje engañar más. La batalla es espiritual y nuestras armas son espirituales. Nuestras armas es la oración, leer la palabra de Dios. Cuando esos pensamientos vengan a su mente de temor, de venganza, de cualquier cosa fea que usted quiera hacer, arrodíllese y busque y ponga su mirada en Dios y recuérdese todo lo que Cristo hizo por usted. Recuérdese que Él ya pagó por usted, que Cristo ya perdonó sus pecados y no hay nada que le pueda separar del amor de Cristo Jesús. Ponga su mirada en la cruz. La batalla es espiritual. Y finalmente, usted después de que ore, usted después de que lea la palabra de Dios, levántese y camine con una seguridad, sabiendo, y una humildad, sabiendo que la batalla ya la ganó Cristo por usted. Y demos gracias a Dios y tenga una vida de gratitud ante Dios. Una vida de gratitud diciéndole: Dios mío, te doy gracias que me salvaste. Te doy gracias que me salvaste a mí. Te doy gracias que estás salvando a mi familia o que salvaste a mi familia. Hermanos,
Eso es la guerra. Esa es la guerra que Cristo ganó para nosotros. Ya somos salvos. Lo que nos pase aquí en la tierra es insignificante para la vida que vamos a vivir en el cielo. Y yo me imagino, hermanos, estar ahí en el cielo. Yo llego y miramos a Jesús. Y Él nos mira, ver esa cara tan bella, ver ese amor tan puro, ver a Dios, ver a los ángeles. Eso va a ser algo bello. Después usted está ahí y aprende cosas del cielo y empieza a caminar y ve que todo es distinto, que todo es bello, que todo es perfecto. Y pasan 1000 años. Y pasan 2000 años. Pasan 100 millones de años y usted está ahí y descubriendo cosas bellas de Jesús, descubriendo cosas bellas de Dios, y usted está enamorado, más enamorado que nunca. Y pasan miles y miles de millones de años. Usted ya no se va a acordar del temor que tenía en esta tierra. Usted ya no se va a acordar de las aflicciones que pasó en esta tierra. Hermanos, esto es momentario. Esto se va a acabar. Pero la vida eterna es para siempre. Vamos a estar allá y ni nos vamos a recordar. O si nos recordamos, vamos a decir: y yo me preocupaba por eso. Y yo tenía miedo de eso. Hermanos, demos gracias a nuestro Padre Celestial, que dio la vida de su Hijo Jesús para que nosotros seamos salvos. Qué cosa tan bella. Démosle gracias a Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor amado, gracias, Señor, por nuestra salvación. Realmente es difícil entender y muchas veces no entendemos de lo que nos has salvado. No solo que nos has salvado de una vida horrible eternamente en un lugar que no fue diseñado para humanos, sino fue diseñado para Satanás y sus demonios, de acuerdo a tu palabra. No solo nos salvas de ahí y no nos dejas aquí en esta tierra, sino que nos llevas a tu presencia, nos llevas al cielo, nos llevas al jardín tuyo, para que vivamos contigo por el resto de la eternidad. Señor, gracias que nos has salvado. Toda la honra y toda la gloria te la damos a ti, Padre Celestial, y a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.